Muy buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a esta tercera charla, conferencia, actividad de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra, la tercera en 2022. Hoy nos acompaña un invitado de excepción, el magistrado jurista Joaquín Bosch, que fue también presidente de Jueces y Juezas para la Democracia desde el año 2012 al año 2016. Yo no voy a hacer una presentación al uso, no voy a hacer una presentación extensa con los méritos, las publicaciones, el currículum del ponente, por tres motivos. Primero, porque no soy muy amigo de largas presentaciones. Segundo, y directamente relacionado, porque creo que si estáis aquí y habéis venido libremente, nadie os ha puesto una pistola en la cabeza ni nada por el estilo, es porque os interesa el tema y pues, porque os parece que el ponente tiene el suficiente prestigio, que desde luego lo tiene más que acreditado, y no hace falta que yo os lo recuerde. Y tercero, porque, quizás más importante todavía, más que presentarle a él, prefiero recomendar o presentar su último libro, que es este, que se titula La patria en la cartera, pasado y presente de la corrupción en España. Yo empecé a leerlo ayer y estoy completamente absorbido. Me parece uno de los mejores libros que se ha escrito sobre la corrupción en España, y eso que lógicamente no lo he acabado. Creo que acierta muy bien, lo estábamos comentando conforme veníamos él y yo de la estación de tren, acierta muy bien en el tono y en el estilo divulgativo, pero a la vez profundo, lleno de múltiples lecturas que dan una consistencia terrible a todo lo que dice, y hace primero una fascinante historia, fascinante y tristísima a la vez, de la corrupción en nuestro país. Se remonta incluso al Lazarillo de Tormes, pero en fin, atraviesa el siglo XIX, el siglo XX, habla del franquismo, cuenta una anécdota que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice que el dictador, primer mes o el segundo mes, una vez ganada la guerra, creo que era Brasil, donó a la España hambrienta de por aquel entonces 600 toneladas de café, y Francisco Franco cogió esas toneladas, se las vendió al Ministerio de Agricultura y ese dinero se lo embolsó a su cuenta personal. Si eso hizo el primer mes de la dictadura, imaginaros lo que fueron los 40 años restantes. Esa es la situación en la que acontece 40 años después la transición, y el autor cuenta muy bien, y yo estoy de acuerdo, que una de las cosas que la democracia no logró en este país fue acabar con esa cultura de la corrupción terrible que heredamos del franquismo. Y a día de hoy, en pleno 2022, seguimos con esta batalla. Desgrana muy bien el libro cada uno de los grandes capítulos de la corrupción del siglo XXI, en Gürtel del PP o el PSOE y los ERE, el falso oasis del PNV en el País Vasco, el caso Pujol, el caso Nos, la monarquía. Va desgranando todos y cada uno de esos capítulos, y lo hace de una manera que a mí me parece acertadísima, porque yo no sé hasta qué punto vosotros tenéis esa impresión, pero a mí me parece que muchas veces los medios de comunicación nos acribillan con noticias diarias y nos falta la conexión que de alguna manera nos dé la comprensión de cada uno de esos episodios de corrupción. Y este libro lo hace muy bien, lo hace de una manera muy amena y muy profunda a la vez. Y después no solo hace la historia de la corrupción, sino que se ocupa de los problemas, ¿no? El enfoque institucional, con el que yo estoy muy de acuerdo. Así que, más que presentar al ponente, lo que hago aquí es recomendar este último libro suyo. Y ahora sí, ya paso a dejarle hablar de una vez. Joaquín, muchísimas gracias de veras por estar con nosotros en la Escuela de Democracia, y tuya es la palabra. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Debo agradecer muy especialmente la invitación para estar en este acto de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra, y especialmente agradezco a Jorge Urdanoz sus amables palabras en la presentación, pero sobre todo haber organizado de una manera muy directa este acto con ganas, con ilusión, para reflexionar sobre algunas cuestiones
en las que, en mi opinión, él es una de las personas más cualificadas de este país, como es la calidad democrática, el crecimiento institucional, la mejora de las instituciones, y precisamente por eso el tema central de mi intervención se refiere a las conexiones de la calidad democrática con la corrupción. El libro, como él apuntaba hace un momento, toca muchas más cuestiones, y una de las tesis centrales del libro es que si tenemos una corrupción tan enquistada en nuestras instituciones, una de las razones es la enorme corrupción generalizada que hubo durante la dictadura franquista, que es un tema del que se ha hablado poco, en parte porque obviamente durante la dictadura no se podía hablar, pero las dinámicas de la transición también imposibilitaron que se pudiera, por un lado, afrontar el tema y, por otro lado, juzgarlo, perseguirlo o analizarlo, y han sido muy recientes las investigaciones sobre la corrupción durante el franquismo. Obviamente, la culpa de las prácticas corruptas que tenemos instaladas en nuestras instituciones no es de Franco, sería absurdo decir algo así. La culpa es de los gobernantes democráticos y la responsabilidad es nuestra, de todas y todos, de la ciudadanía, de exigir que estas situaciones acaben. Pero si queremos entender las enormes dimensiones institucionales del problema, más vale que analicemos sus orígenes, sus prácticas, y ciertamente ni Jesús Gil inventó los pelotazos y las mordidas en Marbella o en otras partes turísticas del país, ni las grandes adjudicaciones de obras públicas, los amaños en las contrataciones son originarios de la democracia, sino que vienen de atrás, pero nuestro sistema democrático hasta ahora no ha sido capaz de impulsar medidas para acabar con todas estas prácticas. En el libro hago algunas reflexiones sobre el origen de la corrupción en nuestro país, porque habitualmente se habla de cuestiones como si esto es un problema genético, como si existiera algún carácter hispánico, ibérico, como queramos llamarle, ¿no?, que explique la corrupción. Lo cierto es que los principales expertos a nivel internacional que han analizado el problema han llegado de manera muy clara y con datos abrumadores, han llegado claramente a la conclusión de que no existen caracteres biológicos, genéticos, ni climatológicos, ni geográficos, ni gastronómicos que expliquen la corrupción. La corrupción se debe sobre todo a un problema de cómo están configuradas las instituciones. Por ejemplo, autores como Acemoglu y Robinson explican estos fenómenos en todas las partes del planeta. Bueno, se dan cuenta que, por ejemplo, Corea era un país unido hace unas décadas, se partió en dos, y unas décadas después hay enormes diferencias en cuanto al funcionamiento institucional, la corrupción existente, etc. En las dos Coreas comen con palillos, viven en las mismas latitudes del planeta, pero sus sistemas institucionales han pasado a ser muy diferentes, ¿no? También han analizado el caso de Botsuana, que es un caso muy interesante, en el sur de África, que hace unas décadas tenía los mismos problemas de subdesarrollo institucional, problemas de corrupción y de todo tipo. Por diversas razones, sus dirigentes impulsaron reformas democráticas hace unas décadas, impulsaron cambios en las instituciones, y hoy Botsuana, en los últimos informes anuales de Transparencia Internacional sobre control de la corrupción, se ha situado incluso en mejor ubicación que el Estado español, ¿no?, en control de la corrupción, y a gran distancia de todo su entorno geográfico, climatológico, etcétera, digamos, ¿no? Por tanto, el factor principal para entender por qué unos países tienen más corrupción que otros es cómo están diseñadas sus instituciones, y por tanto yo creo que eso nos tendría que alejar de otras concepciones que todos hemos pensado algunas veces. Por ejemplo, esto de que somos el país de la picaresca, esto se repite mucho. Yo mismo probablemente pensaba en esto hace bastantes años, antes de empezar a analizar estos problemas. Pero lo cierto es que Lázaro de Tormes era un huérfano que intentaba sobrevivir en circunstancias muy, muy adversas, muy complicadas. Yo diría que Lázaro de Tormes no tiene nada que ver con Urdangarín, con Luis Bárcenas o con Luis Roldán, que en paz descanse, ha fallecido hoy, pero bueno, el rastro que dejó ahí queda también para la historia, ¿no?, en cuanto a prácticas corruptas. Que yo sepa, Lázaro de Tormes no llegó a ser director general de la Guardia Civil, ni fue tesorero de uno de los principales partidos del país, ni mucho menos estaba emparentado con la familia real. Digamos que la corrupción es un abuso del poder público
para obtener beneficios privados y, por tanto, implica cierta situación de privilegio. En líneas generales, los corruptos son personas privilegiadas que viven muy bien, pero pretenden vivir todavía mejor a costa del conjunto de la sociedad. Y, por tanto, implica aprovecharse de espacios privilegiados de poder para amañar o perjudicar el funcionamiento de las instituciones y, por tanto, seguimos estando en el terreno de cómo están organizados los controles en las instituciones y cómo funcionan los mecanismos de separación de poderes y todas las reglas en el ámbito de las contrataciones públicas, entre otros ámbitos. A mí me gusta repetir que el día que en el Estado español tengamos un sistema de controles, de separación de poderes, de transparencia, de funcionamiento institucional, como el que tienen Alemania, Dinamarca, Suecia y otros países equivalentes, si tenemos un sistema institucional tan avanzado y seguimos teniendo corrupción, entonces le podemos dar la culpa ya de verdad a la sangría, a la paella o a la siesta. Mientras no tengamos ese sistema institucional avanzado, me parece que lo más recomendable, en lugar de lamentarnos, es trabajar por mejorar las instituciones, porque en última instancia, si el problema fuera genético, sería una noticia malísima, lamentable, la peor noticia, porque la genética es prácticamente imposible de cambiar, con lo cual estaríamos condenados a perpetuidad a sufrir la corrupción. Pero como nos muestran todos los indicadores internacionales en materia de funcionamiento adecuado de las instituciones, vamos, desde el Banco Mundial, el Índice de Transparencia Internacional, el índice quizá más prestigioso sobre calidad de la democracia, que es el de la Universidad de Gotemburgo, el UVD, y otros equivalentes, son los países que han organizado mejor sus instituciones, los que tienen también mejor calidad democrática y niveles más bajos de corrupción. Por tanto, ya estamos apuntando a alguna cosa relevante, ¿no?, sobre el tema que intento exponer hoy, ¿no? Las concentraciones de poder son peligrosísimas para que se produzca la corrupción. Y el dato de la dictadura de Franco, entre otras muchas dictaduras, es un dato ya bastante claro. En espacios donde no hay pluralismo, no hay elecciones, no hay prensa libre, no hay separación de poderes, siempre se produce corrupción. Y en sociedades democráticas donde hay concentraciones excesivas de poder, es donde también, ante la ausencia de equilibrios entre las instituciones, es donde también se producen más prácticas corruptas. Decía Lord Acton que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Desde otra perspectiva, Ferrajoli decía que todo poder que no tiene límites acaba convirtiéndose en un poder salvaje que lo arrasa todo a su paso. Y es lo que ocurre en un sistema democrático que no cuenta con equilibrios y con controles suficientes, y por tanto ahí serán fundamentales las medidas preventivas. Y yo sé que en los ámbitos ciudadanos la primera reacción espontánea muy a menudo es aquello de mano dura, castigo, palo para el corrupto. Y por supuesto que tiene que haber un sistema penal que funcione, que sea disuasorio, pero no olvidemos que la respuesta penal siempre es tardía, cuando el daño ya se ha producido. Cuando los jueces instructores damos las primeras patadas, habitualmente los corruptos ya han desviado el dinero hacia paraísos fiscales a través de expertos en ingeniería financiera, testaferros, empresas pantalla, etcétera. Y por tanto siempre será mucho más importante evitar que la corrupción pueda producirse, y ahí entran las medidas institucionales preventivas, para que no sea tan fácil adjudicar los contratos públicos con amaños a las tramas corruptas, para que haya controles independientes e imparciales en las administraciones, para que exista transparencia en el funcionamiento de las instituciones y que se puedan detectar las prácticas indecentes, para que haya infraestructuras éticas. Eso que algunos políticos, especialmente los corruptos, califican como buenismo, eso de la ética, eso es el buenismo, de tenemos que ser buenos y benéficos, es algo muy importante que los países más avanzados han trabajado bastante, ¿no? La creación de infraestructuras éticas, que consiste en generar rutinas deontológicas, buenos hábitos en las administraciones, para que sea más difícil corromperse. Porque las conductas interiorizadas a base de repeticiones, de actuaciones reiteradas, acaban generando determinadas conciencias
que son las que dificultan la corrupción. Si todo lo dejamos al miedo, al castigo, será más probable que la gente se corrompa, porque en un momento dado uno puede pensar que no lo van a castigar o que no lo van a pillar. El cargo público, el funcionario público, que son decentes de verdad, que tienen conciencia ética, que tienen principios, no necesita el miedo al castigo, porque sabe que va a actuar siempre de manera correcta. Precisamente la conducta ética significa en hacer lo adecuado, aunque sabes que nadie te esté mirando, digamos, ¿no? Esto incluso grandes teóricos de las leyes, como Montesquieu, uno de los máximos teóricos de las leyes, explicó que las leyes por sí no son suficientes para cambiar la conducta de las personas y que la asuman como propio, y por tanto es más importante interiorizar valores para conseguir cambios en el comportamiento de las instituciones, y dentro de este conjunto es muy importante tener un sistema democrático avanzado. Tener instituciones gestionadas desde la calidad de la democracia como una respuesta, entre otras, dentro de un conjunto de integridad institucional, que tiene que ser un paquete de medidas de conjunto, como las que tienen los países más avanzados, que si están más avanzados no es porque vivan más al norte o más al sur, sino porque han introducido mecanismos institucionales para mantener a raya la corrupción. Entre este conjunto de mecanismos, la calidad democrática es uno de los más importantes, y en este ámbito hablaría de 4 puntos que yo creo que son puntos centrales. El funcionamiento de los partidos políticos, el sistema electoral, la participación ciudadana y también el funcionamiento del sistema institucional en conexión con los órganos democráticos. La calidad de toda democracia, creo que no es ningún secreto que diga que está muy relacionada con el funcionamiento de los partidos. Depende enormemente de cómo funcionan los partidos. Partidos corruptos, obviamente, llevarán en líneas generales a una democracia bastante deficiente, y partidos transparentes, participativos, con controles internos, con mucha participación democrática de las bases, mucha rendición de cuentas, nos darán a democracias avanzadas. El artículo 6 de la Constitución indica que la estructura y el funcionamiento interno de los partidos deberá ser democrático. Y en esta línea me gustan las reflexiones de Fernando Flores cuando dice que precisamente un partido político debería ser un Estado democrático de derecho en pequeño. Es decir, todas las reglas que queremos para un Estado avanzado, de pluralismo, de participación, de derechos reconocidos, de garantías, deberían existir en los partidos políticos. Lamentablemente, el caso español no es especialmente modélico en este sentido, y ahora explicaré cuáles son las disfunciones y por qué esto ha favorecido la presencia tan amplia de corrupción. Fernando Flores también reflexiona sobre lo que llama el equilibrio delicado entre desconfianzas y desconfianzas en un Estado democrático, ¿no? Confianza absoluta en el sistema democrático, desconfianza entre quienes tienen que aplicarlo. Confianza porque, como decía Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno si exceptuamos todos los demás. De alguna manera, es decir, que la democracia tiene problemas, ninguna democracia es perfecta, todas son mejorables, la nuestra desde luego puede mejorar en muchísimas cosas, pero las alternativas siempre serán peores al sistema democrático, y por tanto debemos confiar en el sistema en abstracto, pero quienes la aplican siempre pueden sentirse tentados por los abusos de poder, porque desde la democracia se ejercen espacios de poder y, por tanto, necesitamos supervisión, vigilancia siempre del poder por los riesgos que siempre generan los espacios de poder. Y ahí hay lo que llamaría las contradicciones existenciales de los propios partidos políticos. Los partidos son esenciales en una sociedad democrática. Desde luego, todo lo que voy a decir a continuación en ningún caso querría que se interpretara, ¿no?, como una deslegitimación de la política, de los políticos. Necesitamos políticos. Allá donde no hay políticos democráticos, lo que hay son dictadores. Decía Manuel Azaña que la política debería ser el estadio más elevado de la cultura, la organización civilizada entre las personas para que podamos siempre convivir de la mejor manera posible, sería como el arte del buen gobierno.
Y, por tanto, de lo que se trata es de que funcione lo mejor posible. Pero mi impresión es que hay ya como contradicciones, en esencia, que son siempre difíciles de resolver en una democracia, que es que para que un partido pueda tener implantación suficiente y ganar unas elecciones, en líneas generales necesita cierta maquinaria de funcionamiento. Y esto lleva a lo que Michels denominó la ley de hierro de las oligarquías, que es una teoría que ha tenido mucha influencia en la politología, también críticas, también matices, pero creo que en líneas generales muchos de sus aspectos son acertados y hay que estar siempre pendiente. Lo que dice Michels es que toda maquinaria política, para poder tener cierta influencia, necesita unas estructuras organizadas y en la medida en que va creciendo cada vez son más complejas, más burocracia de partido, más complejidad en la gestión, y esto en última instancia solo acaba siendo eficaz a costa de limitar, disminuir y a veces casi aniquilar la propia democracia interna. No sé si se entiende bien el argumento, pero esta es la premisa de alguna forma. Y es directamente proporcional al crecimiento del partido. Cuanto más grande es el partido político, más burocracia, más infraestructura necesaria para poder ganar unas elecciones y detentar espacios de poder, y al mismo tiempo más posibilidad de que esto acaba arrinconando las dinámicas democráticas internas. Yo cuando leía cosas de Michels pensaba en la Iglesia Católica, que probablemente es la institución, o la asociación o la organización más grande del planeta. Probablemente lo es. ¿Podría resistir esa entidad un funcionamiento completamente democrático? ¿O se desintegraría por completo? Pues mi impresión es que será muy difícil que podría resistir una receta de funcionamiento democrático interno, porque la propia complejidad implica esto. Una dictadura es muy fácil de gestionar en cuanto a complejidad. Unos mandan y otros obedecen. No hay muchos más problemas, con toda la simplificación que queramos y con todos los matices. Pero es mucho más fácil de gestionar una dictadura que una democracia. Al mismo tiempo es cierto que por el camino quedan derechos fundamentales, quedan valores importantísimos, ¿no?, para la dignidad humana, pero desde la perspectiva de la eficacia, la democracia es más compleja de gestionar. Requiere elementos deliberativos, requiere garantías, requiere instrumentos de participación y siempre será más saludable una democracia, pero entendiendo el elemento de complejidad que atrae una democracia avanzada. Gestionar grandes organizaciones políticas implica mucha complejidad y una manera de orillar esa complejidad muchas veces es desplazándola en función de la eficacia en la gestión. Y esto explica cómo incluso entre lo que se ha denominado en los últimos años fuerzas políticas emergentes, como hemos visto también estos problemas. Y creo que sería muy sencillo culpar a los dirigentes, que bueno, está bien, seguro que los dirigentes siempre pueden hacerlo mejor, pero yo no minusvaloraría los propios problemas estructurales que tiene la democracia y un sistema de partidos, que los hay, sin perjuicio de que los dirigentes deberían ser siempre más democráticos, que deberían ser más plurales, eso por supuesto. Pero que yo recuerdo cuando nacían algunos de los partidos que irrumpieron hace unos años, como muchos de ellos citaban a Michels, y decían, en nuestro partido no se cumplirá lo de la ley de hierro de las oligarquías. El tema, como vemos, es complejo y es difícil, pero hay que tenerlo en cuenta porque siempre está ante los equilibrios propios de la democracia. Estos problemas han llevado a que autores como Norberto Bobbio han denominado la crisis de la mediación representativa. Claro, las maquinarias de los partidos cada vez se convierten más en gestores de intereses gremiales, en proteger los intereses de los cargos, de los funcionarios de partido y a generar una especie de club de intereses concretos, y estas inercias suelen generar distanciamiento de la sociedad en líneas generales, y por eso en los países democráticos, sabedores de todos estos problemas, intentan buscar fórmulas para paliar estos mecanismos de distanciamiento que a veces incluso pueden ser aprovechadas por el discurso de la extrema derecha para deslegitimar el pluralismo y la propia democracia. Son cuestiones que deben analizarse y deben resolverse. En nuestro país, como sabemos, ha existido problemas de este tipo, incluso de mayor entidad que en otros países democráticos, a la vista de todos los informes de la Unión Europea y de otros organismos, como diré. Nuestro sistema de partidos durante la transición
partió de la experiencia de la Segunda República, que con sus luces y sombras en el ámbito de la gestión democrática tuvo algunas cuestiones a analizar. En un plazo muy corto, de unos 5 años, una legislatura prácticamente, hubo 18 gobiernos, una enorme inestabilidad política. Y también hubo mucho movimiento de los partidos que se hacían, se deshacían, se fusionaban, desaparecían en muy poco tiempo, en una legislatura. Hubo mucha volatilidad, ¿no?, en las fuerzas políticas, y en la transición se optó por un sistema de partidos que les daba un enorme poder, con una enorme preponderancia de las cúpulas de los dirigentes, muy poca participación democrática de las bases, muy pocos derechos de los afiliados y de las afiliadas, una gestión de sus tesorerías, de sus cuentas, muy opaca. De hecho, uno de los grandes secretos de este país siempre han sido las cuentas de los partidos políticos. ¿Sabéis de dónde vienen los ingresos, de dónde vienen los gastos, ¿no? Ha sido una tendencia muy acusada. Y al mismo tiempo, el nuevo sistema distaba mucho de ser democrático en el funcionamiento, sobre todo en la elección de sus dirigentes. Es decir, se optó por un sistema democrático en el cual la ciudadanía podía ir a votar en las urnas entre opciones diferentes, pero en los partidos esto no era así. Digo, en los partidos las facciones dirigentes pactaban el secretario general o el presidente y por aclamación salía siempre. Esta ha sido la dinámica generalizada hasta hace muy pocos años, si nos fijamos, cuando han empezado algunas fuerzas políticas a introducir las primarias y algunas garantías para los afiliados. El sistema escasamente democrático de los partidos sería el equivalente a que cuando vamos a votar, pues que los principales partidos se pusieran de acuerdo de, mira, este es el presidente y este será el gobierno, y todos a votar. Y además por aclamación. Claro, esto sería dudosamente democrático, me parece, ¿no? Pues ese es el sistema general que ha tenido la democracia en nuestro país, de funcionamiento interno de los partidos. No es un sistema en el que se presentaran candidaturas, hubiera una campaña y la gente votara, sino un sistema de poca articulación democrática con todos los efectos que ha tenido para la corrupción. Pensemos que dirigentes muy poderosos que no rinden cuentas ni tienen la obligación de rendirlas, que controlan las cuentas del partido con los tesoreros y prácticamente nadie más sabe, ¿no?, cómo se gestiona el dinero ni de dónde viene, pues son partidos en un sistema muy permeable a la corrupción, porque es muy fácil que los poderes económicos, sectores empresariales, tramas corruptas, puedan acceder. Solamente tienen que implicar a muy pocas personas, sin espacios de transparencia y sin que la propia militancia pueda saber muy bien qué es lo que está ocurriendo ahí. Por eso Javier Pradera, en los años finales de los 80, en los años 90, explicó que estábamos construyendo una democracia con partidos poco democráticos, ¿no? Claro, una contradicción, ¿no? Eso de las contradicciones existenciales, ¿no? Y además, en estos espacios, la corrupción fue tremendamente funcional, porque hoy, con los hechos probados de las sentencias, sabemos, bueno, yo casi todo lo que digo en el libro está basado en hechos probados de sentencias judiciales. No hace falta ni especular ni plantear hipótesis. La literatura de los hechos probados, lo que está probado en los juicios, explica bastantes de estas dinámicas. Lo que no podía basarme en sentencias, como la dictadura de Franco, porque era imposible que hubiera jueces que persiguieran al dictador o a sus ministros, se ha basado en investigaciones rigurosas con documentos objetivos. Pues las sentencias de los grandes casos de corrupción lo que nos dicen es que la corrupción ha servido especialmente para financiar ilegalmente campañas electorales, para construir sedes sobredimensionadas de los partidos políticos, para reclutar ejércitos de burócratas de partido que seguramente no eran necesarios en esas cantidades. Es decir, que la corrupción ha generado elementos funcionales para el propio funcionamiento de los principales partidos, y esto es lo que dicen las sentencias de en qué se ha gastado en muchas ocasiones el dinero de la corrupción. Bueno, el último gran caso, un gran escándalo, es el caso Gürtel, ¿no?, que es un escándalo, digamos que paradigmático, ¿no? La tesorería de uno de los principales partidos del país,
conectada con una trama de sobornos en muchas instituciones para generar millones de euros de dinero negro con la que se pagaban sus elecciones, sedes, etcétera. Pero eso ha sido una dinámica muy generalizada y además desde el minuto uno de la democracia. Las leyes de financiación las leyes de partidos, más exactamente de la transición, prohibían expresamente que los partidos se financiaran desde el extranjero. Hoy ya sabemos que en la transición socialistas y populares se financiaron, a pesar de lo que decía la ley, desde Alemania, desde Italia, y que el actual rey emérito, entonces jefe de Estado, trajo bastante dinero desde Arabia Saudí, desde Irán, para la Unión de Centro Democrático, ¿no? Los partidos aprobaban leyes de financiación que a la semana siguiente incumplían, ¿no? Una especie de esquizofrenia, no aprobaban una, pero luego hacían exactamente lo contrario de lo que aprobaban en su legislación, y además sin una voluntad, en una especie de captura de Estado, de que a nivel legal estas cuestiones estuvieran lo suficientemente amarradas. Y hay casos que a mí, no sé, me parecen indignantes, ¿no? Por ejemplo, las personas de más edad recordaréis aquí aquellos casos de corrupción de los 80, el propio caso Roldán, que citaba, el caso Juan Guerra, pero también los casos de financiación. El caso Filesa, con condena, hechos probados, el caso Naseiro. Era el momento idóneo para promulgar un delito de financiación ilegal. En el 95 se aprueba el Código Penal de la Democracia. Era el espacio perfecto para regular estas cuestiones y dar una respuesta a todas estas corruptelas que estaban en espacios centrales. Eran los principales partidos del país los que estaban vulnerando de manera frontal el ordenamiento jurídico. Los principales partidos miraron hacia otro lado y no se aprobó el delito hasta 20 años después, en 2015, bajo los efectos de la crisis, la indignación ciudadana enorme, el caso Gürtel, y como algún tipo de respuesta. Pero como vemos, las fuerzas políticas no han mostrado una voluntad política suficiente para resolver todas estas cuestiones, y el propio sistema de partidos favoreció las prácticas corruptas. Esto está relacionado también con los espacios de poder que han tenido las cúpulas dirigentes en una legislación sobre partidos que prácticamente no ha dejado ninguna regulación, y esto ha permitido a las cúpulas poder actuar en todos los ámbitos con bastante libertad, pero también en la configuración de las candidaturas. Hasta épocas muy recientes y solo en algunos partidos las bases no han tenido la más mínima participación en el nombramiento de los candidatos, ¿no? Y de los partidos. Eran los propios dirigentes, a través de un sistema de cooptación, los que decidían este y este. Lo cual también reforzaba la fuerza de los dirigentes, porque el que no se portaba bien en las dinámicas internas, bien entre comillas, en las dinámicas internas de los partidos, sabía que no estaría en una candidatura electoral. Claro, si votan las bases, son las que deciden, pero si lo deciden todos los dirigentes, el que no es del agrado de los máximos líderes de los partidos, el que se mueve no sale en la foto, digamos, no van a las candidaturas, y esto todavía reforzó más la fuerza de los dirigentes. Y por tanto, mi impresión es que en el ámbito de los partidos políticos sería muy importante adoptar una serie de reformas estructurales para avanzar en calidad democrática, y que esto sea un contrapeso que impida o dificulte la práctica de la corrupción, que está más vinculada a las fuerzas políticas. Y en este ámbito creo que sería importante que una legislación de partidos regulara mejor los derechos de los militantes de las fuerzas políticas, que regulara mejor los congresos, que se regularan mecanismos de primarias en la elección de los dirigentes y también en la confección de las propias candidaturas, que se establecieran mecanismos de transparencia. Las paredes de los partidos, en sus aspectos básicos, tenían que ser de cristal. Quien actúa de manera decente y correcta no debe tener miedo de que se conozca en qué se gastan el dinero los partidos, de dónde vienen los ingresos, y por tanto se deben establecer mecanismos obligatorios de transparencia. Y en países como Alemania, Reino Unido y otros, por ley se regulan auditorías periódicas de los partidos externas para que se sepa cómo se están gestionando las cuentas de los partidos. Algunos autores, como Ferrajoli, remarcan la importancia de separar entre cargos de partido y cargos en las instituciones, como una manera de que haya también equilibrios y de que los partidos también estén más en contacto con la sociedad. Y debo decir que es una particularidad que en nuestro país
es el PNV uno de los pocos partidos que ha regulado estas cuestiones en esta línea, y aunque en el País Vasco sin duda hay casos de corrupción, de hecho uno de los epígrafes del libro es el falso oasis del País Vasco, pero es verdad que en Euskadi no ha llegado a los niveles de otros territorios del Estado, junto con otros factores, no solamente obviamente este de separación, hay más factores. Las instituciones vascas han sido pioneras en políticas de transparencia, en creación de infraestructuras éticas, no ha habido esas mayorías absolutas que ha existido en otros territorios autonómicos, pero es una buena práctica la separación entre cargos de partido y cargos en las instituciones para evitar las excesivas acumulaciones de poder, y también sería importante la limitación de mandatos. Se ha demostrado que cuando más tiempo en las instituciones es aquello que decía un escritor de que los políticos y los pañales hay que cambiarlos de vez en cuando por las mismas razones, digamos, ¿no? Y por tanto, un tiempo excesivo en el poder está demostrado que favorece las redes clientelares, las prácticas abusivas, y por ello una limitación de mandatos en líneas generales también es una buena práctica, como también lo es la rendición de cuentas. Sería interesante establecer mecanismos institucionales porque sobre todo los partidos cuando están en los gobiernos rindan cuentas periódicamente en función de sus compromisos electorales. Es evidente que sería complicado establecer mecanismos jurídicos o judiciales, pero sería suficiente con que fueran políticos de obligación de rendir cuentas y que en caso de incumplimientos, con una motivación insuficiente, se pudieran reclamar responsabilidades políticas y que eso fuera una cuestión a valorar en el debate público. Por otro lado, el sistema electoral también tiene importancia, tiene incidencia en lo referente a la acumulación de poder. Y nuestro sistema electoral tiene algunas particularidades que han favorecido espacios que han podido ser abusivos precisamente por eso. Como podéis ver, mi impresión es que cuanto mayor horizontalidad, más equilibrios, más poder repartido, en líneas generales es más difícil que se produzcan los abusos, y el sistema electoral obviamente también acaba repartiendo poder. A veces puede producirse esa acumulación si tiene una justificación popular, o si un partido en unas elecciones obtiene el 90%, pues siempre podemos decir que la ciudadanía es la que ha adjudicado, ¿no?, esa acumulación de poder, y deberíamos valorar si eso puede tener matices o contrapesos. El problema es que en nuestro país se han producido elementos de sobrerepresentación, se ha producido lo contrario, digamos, ¿no? Sobrerepresentación en cuanto a la igualdad en el sufragio y sobrerepresentación en cuanto al sistema electoral, que tiene sesgos mayoritarios de cierta relevancia. De hecho, hay autores como José María Colomer que han demostrado que con un 33% de los votos convenientemente repartido, un partido puede tener mayoría absoluta con nuestro sistema electoral, ¿no? El primer sesgo sería la quiebra de lo que se denomina sufragio igual. En este ámbito, mis reflexiones del libro se basan exclusivamente en las valoraciones que ha realizado el profesor Jorge Urdanoz, que me acaba de presentar, seguramente, con toda seguridad, la máxima autoridad de nuestro país en la materia, en los análisis, en la profundidad de las valoraciones que ha realizado sobre el tema. Un libro reciente sobre teoría del sufragio igual, creo que es absolutamente recomendable, que nos recuerda algo que apenas sabíamos. Yo apenas sabía nada del tema y sus explicaciones me han hecho entender algo que es importantísimo. Nos habla mucho de que el sufragio tiene que ser universal, libre, igual, directo y secreto. ¿Cuántas veces habremos oído, ¿no?, esta frase, ¿no? Es muy repetida. Que el sufragio sea universal, ya sabemos lo que significa, que no puede ser limitado o censitario, o que solo voten los hombres. Que sea libre significa que debemos emitirlo sin ningún tipo de presión. Que el sufragio sea directo significa que no es delegable por otra persona. Que sea secreto significa que nadie puede obligarnos a que digamos a quién votamos, y tampoco debe hacerse a mano alzada. ¿Pero qué significa esto de igual, ¿no?, que parece que pasa como desapercibido, ¿no? Como explica Jorge Urdanoz muy acertadamente, igual implica, entre otras cosas, que una persona no puede ir a la urna e introducir 10 papeletas. En eso se basa que el sufragio no sea igual. Un elector, un voto.
Todos somos iguales ante la ley, pero también a la hora de emitir nuestro voto. Si alguien vota 10 veces, se está quebrando la igualdad en el sufragio. Y nuestro sistema electoral sobrerepresenta determinados territorios. Y esto provoca que, por ejemplo, una persona de Teruel es como si votara 4 veces por una persona de Madrid, una persona de Ávila es como si votara 3 veces por una persona de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Se ha intentado defender esta cuestión diciendo que así determinados territorios en la España rural tendrían más atención o tendrían más peso, pero en realidad quienes votan no son las fincas rústicas, ni las granjas, ni los poblados. Quienes votan son las personas, son las que tienen que estar representadas en las instituciones. Y en la práctica, como sabemos, la sobrerepresentación no ha hecho que a estas zonas rurales se les preste más atención, en absoluto. Y ahí está todo el fenómeno de la España vaciada y las quejas de la ciudadanía de estas partes del país para demostrar que se les ha sobrerepresentado sin equivalencias en otros países democráticos europeos. Tenemos el mayor nivel de representación desigual y en absoluto ha habido mayor atención. Al contrario, en muchos de esos territorios los grandes partidos han desembarcado a personas que eran de Madrid o de otras partes como candidatos de estos territorios. Con lo cual, con el pretexto de darles mayor peso político, en la práctica lo que se ha hecho es quebrar la igualdad del sufragio. Además, esto viene de antiguo. Y durante la Restauración, que es una cuestión que analizo en el libro, el sistema electoral estaba absolutamente amañado, aquella España del pucherazo, ¿no? Se convocaban las elecciones y en ocasiones los periódicos, antes de la votación, ya publicaban el resultado de las elecciones, porque había como un reparto, ¿no?, entre los dos grandes partidos del turno dinástico. Pero esto funcionaba en las zonas rurales. En las grandes ciudades era mucho más difícil, porque los caciques, en una sociedad donde había mucho analfabetismo y era más fácil manipular el voto, se podía decidir en la línea de los amaños electorales. En las grandes ciudades, en las provincias más pobladas, esto era más complicado. Y ya se acordó esa sobrerepresentación. Las zonas rurales tenían un porcentaje de representación mucho mayor que las grandes ciudades. Cuando llegó la transición, ese fue un gran caballo de batalla en las Cortes franquistas durante su disolución para que pactaran los procuradores del franquismo disolver las Cortes del franquismo e ir al proceso democrático que se inició. Una de las condiciones fue que el sistema electoral debía sobrerepresentar determinadas zonas porque eran las que creían, en aquel momento los partidos que estaban montando el posfranquismo, creían, por las experiencias anteriores que había habido en las décadas anteriores al franquismo, que era una manera de asegurar unos buenos resultados, pero el sistema se ha mantenido hasta la actualidad, porque posteriormente las fuerzas políticas que han sido hegemónicas han visto que les podía beneficiar y desde el 77 esas dinámicas no se han modificado, lo cual genera un sesgo determinado. Y el otro sesgo es el del sistema español, que reúne demarcaciones muy pequeñas, provinciales, en las que hay muchos votos de partidos que no son los mayoritarios que se acaban perdiendo y esto acaba favoreciendo a las principales fuerzas políticas. Todo ello provoca elementos, como decía, de sobrerepresentación que acaban provocando acumulaciones de poder. Y en abstracto yo creo que un sistema electoral debe llevar a parlamentos que sean como un mapa a escala de lo que es la población. En la medida en que haya más desviaciones, siempre será más probable que haya abusos de poder. Y en líneas generales todos sabemos, sobre todo en algunas comunidades autónomas, que las mayorías absolutas, el pasar demasiado tiempo ejerciendo el poder en las instituciones, es algo que ha favorecido la corrupción y algunas comunidades en este ámbito son bastante conocidas. Y por otro lado, un problema de nuestro sistema electoral es el de las listas cerradas y bloqueadas, que es algo a lo que nos hemos acostumbrado, como tantas cosas nos hemos acostumbrado, pero que es una singularidad en Europa, no es lo habitual. Aquí estamos acostumbrados a toda la papeleta que nos marca la dirección del partido, que es otro elemento que refuerza la concentración de poder en los partidos, porque pueden decidir quiénes son los que van a los parlamentos, y va toda la papeleta en bloque.
y si alguien es un corrupto o ha realizado conductas poco decentes, pues si quieres votar partido tienes que meter la papeleta con todos. Mayoritariamente en los países europeos democráticos las candidaturas son desbloqueadas y eso te permite tachar de las candidaturas a quien no quieres votar, aunque simpatices con ese partido, o son con sistemas que permiten discriminar entre personas diferentes, y este es otro elemento de nuestro sistema democrático que podría mejorar y que sería también un avance para que no haya, como decía, esas concentraciones de poder, y al mismo tiempo nos haría mejorar la calidad de nuestro sistema democrático. Y ya acabando en relación con las cuestiones sobre funcionamiento adecuado de nuestras instituciones democráticas, otra cuestión importantísima es el déficit de participación democrática directa. Como decía, el sistema de la transición apostó por partidos muy fuertes, muy poderosos, muy sólidos, pero desconfió de mecanismos de participación directa democrática. Y esto provocó que, por ejemplo, no hubiera mecanismos de participación directa apenas. Por ejemplo, en el último año la ciudadanía de Berlín ha podido votar sobre su gestión en materia de vivienda. En California votaron la revocación de su gobernador. En Suiza, el año pasado, votaron sobre el matrimonio homosexual, sobre el uso del burka, sobre la ley climática. En nuestro país no tenemos estas prácticas porque la propia Constitución no lo permite. Solamente permite en los referéndums que convoca un gobierno. Claro, esto limita los mecanismos de participación democrática que favorecen que haya más información, que haya más vigilancia cívica, que haya más exigencia de rendición de cuentas. No se trata de que la democracia sea plebiscitaria, ni de usurpar la legitimación de las instituciones representativas, que siempre deben llevar el peso principal en las decisiones de una democracia, pero sí que son elementos complementarios, correctores, y que favorecen la lucha contra la corrupción, porque está demostrado también con estudios empíricos que las sociedades con menos corrupción son aquellas más participativas, más exigentes y más informadas. Por tanto, cualquier mecanismo de participación democrática siempre será también positivo para la calidad de la democracia y también para erradicar la corrupción, y lo mismo cabría decir en cuanto a la facilidad para que haya iniciativas legislativas populares, que es otro instrumento de participación democrática que en nuestro país está configurado de una manera en la que se dificulta bastante porque son 500.000 firmas y con una regulación legal muy exigente, más dificultosa que la de otros países democráticos. En conjunto, como vemos, los partidos políticos tienen un poder enorme, pero al mismo tiempo el distanciamiento de la ciudadanía hacia los partidos es el más elevado de Europa Occidental y uno de los mayores y uno de los más elevados del conjunto de la Unión Europea. El Eurobarómetro de 2021 indicaba que cerca del 90% de la ciudadanía de nuestro país desconfía de los partidos políticos. Como decía, a la cola europea, por detrás incluso de la mayoría de países del este. Es decir, que es como una contradicción. Cuanto más poder damos a los partidos políticos, más distanciamiento ciudadano y menos equilibrios institucionales. Y por último, un par de apuntes sobre, ya en la parte final de mi intervención, sobre el sistema institucional. Como decía, los partidos son muy importantes, pero no pueden ocupar todos los espacios de una democracia. Y sobre todo no deberían ocupar los de aquellos organismos que están precisamente para vigilarles, para vigilar los abusos del poder político. Y eso es especialmente peligroso en el ámbito judicial, en el ámbito de la separación de poderes, que por definición es el que debe perseguir judicialmente la corrupción. Si los partidos con sus injerencias sitúan a militantes o personas cercanas a las fuerzas políticas en la cúpula judicial y otros espacios de control, esto dificulta necesariamente la lucha contra la corrupción, como nos está reprochando continuamente el Grupo Greco, el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa. Todo este episodio lamentable del Consejo General del Poder Judicial, en el que llevamos ya más de 3 años, ya casi ya vamos hacia 3 años y medio, con un órgano caducado y en funciones, que ha hecho que algunos indicadores internacionales nos califiquen como democracia defectuosa, precisamente porque es que esto no es normal. Es como si un gobierno, después de 4 años, decidiera que no convoca elecciones y sigue en el poder, 1 año, 2 años, 3 años.
Una democracia va a tener difícil que sea calificada como avanzada, ¿verdad? Sí pasan estas cosas. Pues esto es una cuestión problemática. Es decir, que los partidos son esenciales en una democracia, pero no pueden expandirse, no pueden colonizar todas las instituciones. Y lo mismo ocurre con otros órganos de control. Pensemos en el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de supervisar las cuentas públicas, pero también las cuentas de los partidos políticos. Si los partidos pactan por cuotas los integrantes del Tribunal de Cuentas, una persona cercana a un partido, cuando tenga que vigilar las cuentas de ese partido, pues la apariencia de imparcialidad no parece que será elevadísima, digamos, ¿no? Estos son disfunciones del sistema democrático. Lo mismo pasa con la Fiscalía, con el Tribunal Constitucional y con otros órganos. Y a mí me gusta hablar en estos casos del Defensor del Pueblo, que es una figura prácticamente olvidada, pero que nos muestra el nivel de las patologías por las injerencias partidistas en los órganos institucionales. El Defensor del Pueblo, además de poder presentar el recurso de amparo, pero es básicamente la última pataleta del ciudadano o de la ciudadana cuando se ha sentido pisoteado en sus derechos, cuando los organismos públicos no le han hecho caso, pues va al Defensor del Pueblo, ¿no? Digo, ir al Defensor del Pueblo, a ver si alguien me escucha, ¿no? Podemos ver quiénes han sido, por ejemplo, en los últimos 20 años defensores del pueblo. Enrique Mújica, destacadísimo dirigente socialista, exministro de Justicia. María Luisa Cabadellano, también dirigente destacada del Partido Popular. Soledad Becerril, también persona de peso en el PP. Fernando Fernández Marugán, otro dirigente histórico del PSOE. Y el último, Ángel Gabilondo, hace poco, como sabemos, candidato socialista a la Comunidad de Madrid. Y claro, uno se pregunta, en todo el país no hay una sola persona independiente, que no sea de un partido político, que pueda escuchar a la ciudadanía con apariencia de imparcialidad y defender los derechos de la gente. No hay ni uno. Hasta los espacios de la última pataleta deben ser ocupados por los partidos políticos. Algunas de las personas que he citado me parecen grandes profesionales. Yo me iría con ellos quizás hasta el fin del mundo. Pero no me gusta que estén como defensores del pueblo, porque me parece que son espacios que deben estar reservados a personas de otros perfiles más apartidistas, que generen precisamente estos espacios de control. Yo quiero que haya como defensor del pueblo o como defensora del pueblo una persona que, si le llega una queja ciudadana, sea capaz de exigir responsabilidades a los gobernantes. Y que si no lo hace, yo no tengo la duda de que se calla precisamente porque es una persona muy vinculada o militante de este partido político. De hecho, la legislación prohíbe ser militante de un partido político. Lo que hacen es que se dan de baja antes de tomar posesión, ¿no? Eso dicen, echa la ley, echa la trampa. Pues ganaríamos bastante en calidad institucional y democrática y ganaríamos bastante en la capacidad de actuar contra la corrupción si superamos todas estas dinámicas. Hay un ejemplo que me parece clarísimo en cuanto a colonización de las instituciones por parte de las fuerzas políticas, que es la alta administración. Los estudios que se han realizado nos indican que en las administraciones públicas hay cerca de 100.000 cargos puestos a dedo por los partidos políticos. Cargos de confianza, designaciones discrecionales en el gobierno central, gobiernos autonómicos, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, empresas públicas, empresas mixtas con mayoría de capital público, fundaciones institucionales. Cambia unas elecciones, el nuevo partido que entra, se van unos y vienen los otros. Es muy conocido, esto tampoco tiene equivalentes en la Europa democrática. Es muy español esto, digamos. Esto viene del clientelismo, de la restauración, de las dinámicas centrales del movimiento nacional del franquismo. Esto es muy de aquí, para entenderlo, ¿no? Acabar con esto sería un avance tremendo en calidad institucional. Y sería un avance porque reforzaría los controles internos en las administraciones, porque estos puestos los tenían que ocupar profesionales independientes e imparciales, que no debieran su puesto a ningún partido político. Pero existen conflictos de intereses con las dinámicas de los partidos. Los dirigentes de los partidos conocen perfectamente, y es muy comprensible que lo conozcan, que acabar con esto cambiaría incluso los propios equilibrios dentro de los partidos, porque hay altos cargos de los partidos, militantes de base, hay muchos favores, hay muchas dinámicas en el interior de las fuerzas políticas y, por tanto, hay un conflicto de intereses.
Pero en la medida en que nos democraticemos más como país, en que avancemos en calidad institucional, esto será mucho mejor para acabar con la corrupción, y por eso acabaría diciendo precisamente esto, ¿no? Que crecer en calidad institucional mejoraría mucho nuestro sistema democrático y sería el mejor antídoto contra la corrupción. Disculpad que me haya extendido más de lo que pensaba. Muchísimas gracias por vuestra atención.